El Grupo de Europa del Este está construyendo un triángulo de las Bermudas. El Triángulo del Diablo está formado por la OTAN, Rusia, Ucrania y un Lukashenko comprimido en el medio. Solo el ojo del oráculo tiene la capacidad de predecir cada evento que ocurrirá en el mundo. Como resultado le explicaremos el Triángulo del Diablo que se desarrolló en el bloque de Europa del Este. Bielorrusia se encuentra en el centro del triángulo limitando con Rusia al este y con Ucrania al sur. Bielorrusia ha destacado constantemente que está con Vladimir Putin durante los últimos 13 meses. A pesar de que no participó físicamente en el conflicto en Ucrania, la batalla se lanzó desde Bielorrusia, un pequeño aliado ruso en la frontera con Ucrania. Vladimir Putin envió tropas y suministros a la nacionalidad antes de iniciar el conflicto en Ucrania. Se pensaba que alrededor de 15.000 soldados rusos estaban estacionados en Bielorrusia en octubre de 2022. Sin embargo, a medida que se intensificó la crisis en Ucrania, Rusia se vio obligada a retirar progresivamente sus fuerzas del país. Putin estaba en un aprieto debido a errores y bajas entre las tropas en la frente. Putin hizo un esfuerzo por reabastecer el menguante ejército con los soldados que envió al Estado aliado. La ciudad fortificada de Bakhmut ha sido escenario de los enfrentamientos más cruentos de los últimos meses. Como es bien sabido, esta primera línea donde el ritmo cardíaco no se ralentiza en un poco está a punto de convertirse en un infierno furioso en la región de Bakhmut. Las tropas rusas y el grupo Wagner continúan cooperando. Los rusos sufren pérdidas significativas en este lugar contra las unidades de infantería, artillería y misiles ucranianos. Bakhmut se parece a un cementerio ruso. Putin no tiene planes de abandonar el área a pesar de las decenas de miles de víctimas. Las opciones del presidente ruso son limitadas para mantener su afirmación de Bakhmut. Putin está intentando una vez más reabastecer sus fuerzas mermadas llamando la puerta de Bielorrusia. Algunas tropas serán trasladadas de Bielorrusia al este de Ucrania. Desde el comienzo del año el ejército ruso ha tenido que retirar de Bielorrusia a unos 11.000 miembros de su personal. Solo 4.000 soldados rusos estaban estacionados en Bielorrusia. Este mes, sin embargo, su número caerá aún más después de que los pasos actuales entren en vigor, como acabamos de indicar. Putin está retirando más de la mitad de sus tropas restantes en Bielorrusia debido al fracaso del ejército ruso en el frente. Las fuerzas rusas estacionadas en Bielorrusia han sido desmovilizadas. Según Andrei Demchenko, portavoz del Servicio Estatal de la Guardia de Fronteras de Ucrania, quien hizo el anuncio en una sesión informativa. Como resultado, Putin se vio obligado a abandonar la nación de Lukashenko con unos 13.000 soldados. Además, el hecho de que previamente hubo discusiones y pequeñas peleas entre Lukashenko y los soldados de Putin, así como la resistencia del pueblo bielorruso al albergar al ejército ruso, puede haber influido en la salida del ejército ruso de Bielorrusia. Demchenko afirma que en los próximos días Rusia utilizará estas fuerzas en batallas en el este de Ucrania. Rusia tiene la intención de aumentar el tamaño de su ejército retirando su personal de Bielorrusia. Además, las operaciones de las fuerzas del ejército bielorruso que reforzaron la frontera con Ucrania no han cambiado. Según el portavoz del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, estos están situados en una cantidad específica de tiempo de la frontera con Ucrania. Demchenko enfatizó que la frontera debe estar preparada para cualquier tipo de cambio. Demchenko dijo que la fortificación es esencial para brindar a todos los elementos de las fuerzas de defensa la mejor oportunidad posible. Defenderse de un ataque desde frente o neutralizar cualquier provocación en la región al elegir fortificaciones a lo largo de su frontera. Ucrania intenta evitar cualquier amenaza potencial de invasión rusa. Vladimir Putin, sin embargo, todavía actúa irracionalmente. Según Putin, Bielorrusia podría recibir armas nucleares tácticas para el verano, aunque afirmaron no haber cambios. En la forma que Rusia desplegó armas nucleares, los líderes occidentales condenaron imprudentemente las palabras de Putin. En una entrevista, Putin brindó información actualizada sobre su propuesta de basar las armas rusas en Bielorrusia, un aliado clave que describió inicialmente. El año pasado el líder ruso declaró que el 1 de julio estará lista una instalación para almacenar ojivas y que 10 aviones bielorrusos están equipados para transportar armas nucleares rusas. No estaba claro si Putin realmente proporcionaría armas nucleares a Bielorrusia. Los analistas también señalaron que incluso si Rusia transfería cualquiera de sus ojivas, esto no alteraría materialmente la amenaza nuclear presentada por Rusia.